Todos vieron el golpe, pero nadie vio venir lo que pasó después. En la cabina de primera clase, dos niños negros gemelos quedaron paralizados, sin entender por qué una mujer blanca acababa de cruzar un límite imperdonable. No fue un accidente, no fue un malentendido, fue odio, expuesto frente a pasajeros que prefirieron mirar a otro lado. En segundos, el silencio se volvió más pesado que el aire del avión. Pero justo cuando parecía que la injusticia quedaría impune, una presencia inesperada cambió el destino de todos a bordo. La pregunta es, ¿quién tenía realmente el poder en ese avión? Hasta ese día, la vida de la madre de los gemelos transcurría con una disciplina silenciosa y constante. Era una mujer que había aprendido a moverse en espacios donde rara vez se esperaba verla, siempre con la cabeza en alto y una calma que escondía años de esfuerzo. Sus hijos, dos gemelos negros de 8 años, eran su mayor orgullo. Curiosos, educados y llenos de preguntas, crecían en un mundo que ella intentaba prepararles sin robarles la inocencia. El viaje en avión no era un lujo para presumir, sino una recompensa largamente ganada. Primera clase no significaba estatus, significaba comodidad después de meses de trabajo incansable y noches sin descanso. Los niños observaban todo con asombro contenido, siguiendo las reglas, manteniéndose cerca de sus asientos, conscientes de que ese espacio no siempre era amable con quienes se parecían a ellos. A su alrededor, el ambiente parecía tranquilo. Pasajeros elegantes, miradas distraídas, una rutina aérea que prometía normalidad. Pero bajo esa superficie pulida, algo empezaba a tensarse. Había miradas que se detenían demasiado tiempo, gestos pequeños, casi invisibles, que no parecían importantes. Todavía, la madre lo notó, como siempre lo hacía, pero eligió ignorarlo. No quería convertir cada instante en una batalla. Los gemelos no sabían que ese vuelo, que comenzó como un momento de orgullo y esperanza, estaba a punto de convertirse en una lección brutal. Una lección sobre cómo el prejuicio puede aparecer incluso en los lugares más exclusivos, y cómo el silencio de muchos puede ser tan dañino como la acción de uno solo. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que, a miles de metros de altura, alguien estaba a punto de cometer un acto que cambiaría no solo su viaje, sino la vida de todos los que fueron testigos, y revelaría quién realmente tenía el control cuando el racismo muestra su verdadero rostro. La tensión comenzó con detalles pequeños, casi imperceptibles. Un cambio en el aire, una incomodidad que no tenía nombre pero que se sentía en el pecho. Los gemelos permanecían quietos con las manos sobre las piernas, siguiendo cada indicación al pie de la letra. No reían, no hablaban en voz alta. Sabían, incluso sin que nadie se los hubiera dicho, que en ciertos lugares cualquier movimiento podía ser malinterpretado. La mujer blanca sentada cerca de ellos empezó a observarlos con una atención excesiva. Sus ojos no se movían con curiosidad, sino con juicio. Cada vez que uno de los niños se inclinaba para mirar por la ventanilla o acomodarse en el asiento, su expresión se endurecía. No era miedo, era algo peor. Desprecio disfrazado de autoridad moral. El ambiente, antes neutral, se volvió denso. Algunos pasajeros notaron la tensión, pero eligieron mantenerse al margen. Miradas rápidas, cuerpos que se giraban apenas. Nadie quería involucrarse. La madre lo percibió de inmediato. Esa sensación conocida, esa alerta silenciosa que se activa cuando sabes que algo injusto está a punto de ocurrir y que, hagas lo que hagas, igual serás juzgada. Entonces, todo escaló en segundos. Un movimiento brusco, un gesto agresivo que rompió la burbuja de normalidad. El sonido seco del golpe no fue fuerte, pero fue suficiente. El tiempo pareció detenerse. Los gemelos quedaron inmóviles, con los ojos abiertos, sin comprender cómo un momento de calma se había transformado en humillación pública. No lloraron. No gritaron. El shock fue tan profundo que el silencio se apoderó de ellos.
La madre sintió cómo la sangre le subía al rostro, cómo el cuerpo reaccionaba antes que la mente. No era solo el dolor de ver a sus hijos agredidos, era el peso de años de contención, de tragarse la rabia, de enseñarles a sobrevivir en un mundo que muchas veces los veía como una amenaza incluso cuando solo eran niños. Alrededor, la reacción fue tibia, demasiado tibia. Algunos pasajeros desviaron la mirada, otros observaron con una curiosidad incómoda, como si aquello fuera un espectáculo inesperado. Nadie intervino de inmediato. El silencio colectivo se convirtió en cómplice. La injusticia no solo había ocurrido, había sido permitida. La mujer agresora actuaba con una seguridad perturbadora, como si supiera que el sistema, las miradas y las jerarquías estaban de su lado. No parecía arrepentida, parecía convencida, convencida de que su acción era justificable, convencida de que nadie la detendría. La madre se levantó lentamente, no por impulso, sino por control. Cada músculo estaba tenso, cada pensamiento medido. Sabía que cualquier reacción desbordada podría volverse contra ella. Sabía que, en ese espacio cerrado, no todos verían a una madre defendiendo a sus hijos. Algunos solo verían a una mujer negra alterada. El personal del avión tardó demasiado en reaccionar. Cuando lo hizo, la atmósfera ya estaba contaminada. No era solo un incidente, era una línea cruzada. Los gemelos sentían el peso de todas las miradas sobre ellos, como si el problema fueran ellos y no la agresión que habían sufrido. Y mientras el avión seguía su curso, ajeno a la tormenta emocional que crecía en su interior, algo más estaba ocurriendo fuera de la vista de los pasajeros. Una cadena de decisiones comenzaba a activarse, llamadas, alertas, información moviéndose rápido, porque lo que muchos no sabían era que ese acto de racismo, cometido con tanta arrogancia, estaba a punto de llegar a oídos de alguien que no toleraba el abuso, y cuya llegada cambiaría por completo el equilibrio de poder dentro de ese avión. El punto de quiebre llegó cuando la cabina dejó de ser solo un espacio cerrado y se convirtió en un escenario de verdad. La tensión era tan espesa que parecía imposible respirar. Los gemelos seguían inmóviles, pequeños, vulnerables, cargando un peso que no les correspondía. La madre permanecía de pie, firme, sosteniéndose con una calma forzada, consciente de que cada segundo estaba siendo observado, medido, juzgado. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El movimiento al fondo de la cabina no fue ruidoso, pero fue definitivo. La presencia que avanzaba no traía caos, traía autoridad. No era prisa lo que se sentía, sino control. El ambiente cambió de inmediato. Las miradas que antes evitaban el conflicto, ahora buscaban respuestas. Algo serio estaba pasando. La agresora perdió por primera vez su seguridad. Su postura cambió. Ya no dominaba la escena. La arrogancia que la había sostenido comenzó a resquebrajarse, no por gritos ni confrontación, sino por la llegada de alguien que no podía ser ignorado. El personal del avión se tensó. Sabían que ese momento definiría mucho más que un simple incidente. La madre entendió, sin que nadie se lo explicara, que la balanza acababa de moverse. Años de injusticia parecían concentrarse en ese instante. No se trataba solo de un golpe. No se trataba solo de racismo visible. Era la exposición cruda de un sistema que suele proteger al agresor y cuestionar a la víctima. Pero esta vez algo era diferente. Los gemelos levantaron la vista, no con miedo, sino con una curiosidad silenciosa. Por primera vez desde el ataque no se sentían completamente solos. El silencio que dominaba la cabina ya no era cómplice. Era expectante. La figura que había llegado observó todo. Los niños, la madre, la mujer que había cruzado el límite. Cada detalle importaba. Cada segundo pesaba. En ese espacio suspendido entre el cielo y la tierra, la verdad no podía esconderse.
Muchos pasajeros comprendieron en ese instante que habían sido testigos de algo histórico, no solo de una injusticia, sino del momento exacto en que el poder cambiaba de manos. El racismo, que había actuado con descaro, ahora estaba frente a una consecuencia real, y justo cuando la agresora parecía darse cuenta de que su acto ya no tenía escapatoria, una revelación silenciosa recorrió la cabina como una descarga eléctrica. La persona que acababa de llegar no era solo un pasajero más. Era alguien capaz de decidir el destino de todos a bordo. El vuelo aterrizó, pero nada volvió a ser igual. La agresión no quedó impune. La verdad salió a la luz, y el silencio que antes protegía al abuso se rompió para siempre. Los gemelos abandonaron el avión tomados de la mano de su madre, aún confundidos, pero con una lección grabada demasiado pronto. El racismo existe, incluso en los lugares que prometen privilegio y seguridad. Para la madre, el dolor seguía ahí, pero también una certeza poderosa. Esta vez, el sistema no pudo mirar hacia otro lado. No siempre ocurre así, y por eso esta historia importa, porque no es un caso aislado, es un reflejo de millones de momentos invisibles que no llegan a cambiar el final. La pregunta no es si el racismo sigue vivo, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú cuando lo veas frente a tus ojos?